los no clasificables, que actualmente son los linfomas primarios mediastinales, los centrogerminales y los de centro B activados. Y cada uno de ellos obviamente se comportan en una forma diferente y una sobrevida diferente. Como los hospitales no cuentan con equipo para realizar perfiles genéticos para poder evaluar estos pacientes, pues se trató de hacer estudios de inmunohistoquímica, con lo cual pudiéramos predecir cuáles eran centrogerminales o no centrogerminales. No se puede establecer los tres subtipos, pero sí por lo menos dos que se comportan diferentes, como son los centrogerminales y no centrogerminales. El primer algoritmo fue el de Hans, pero cuando se empezaron a hacer en otros centros no tenían los mismos resultados, se empezaron a surgir diferentes algoritmos. Actualmente tenemos más de 8 algoritmos: Visco-John, Hans, Choi modificado. Por aquí hay otro, Visco-John con 3, 4 anticuerpos, etcétera. Y ninguno de ellos ha logrado establecer cuál es el de mayor utilidad. Entonces nosotros nos vimos de tratar de buscar qué algoritmo pudiera ser el efectivo. Ella es Jocan Perfecto, es nuestro estudiante de doctorado, en el cual a través de clasificadores matemáticos intentó establecer qué tipo de algoritmo era mejor que los demás. Y entonces primero seleccionó de una base pública todos los perfiles genéticos, una base pública que es la de Visco-John, esa la pueden encontrar en Nature, está abierta y se puede utilizar para hacer análisis de la misma. Y también tiene expresiones o inmunohistoquímica con la cual se puede comparar perfectamente, y comparamos 8 tipos de clasificadores. Y lo que vimos es de que de todos los clasificadores, utilizando estas fórmulas matemáticas, encontramos que la de Choi modificada, con la cual empieza, en lugar de empezar con un biomarcador que se llama GSET1, empieza con FOXP1. Con esto mejora la sensibilidad, especificidad y la exactitud de detectar qué célula es centrogerminal y qué célula es no centrogerminal. Aquí lo que pueden ver, esto ya es con una corte de nosotros, después de haber establecido qué algoritmo era el mejor, lo comprobamos en 40 casos de linfoma difuso en las grandes que teníamos nosotros. Observamos que Choi modificado pues establecía que cerca de 2:1 eran centrogerminales sobre los no centrogerminales. Estas son las curvas de sobrevida, cómo se comporta en nuestra población, en la cual los centrogerminales tienen mejor sobrevida que los no centrogerminales, y la sensibilidad, especificidad y exactitud eran arriba del 93%, que es muy buena para poder detectar célula de origen. De igual forma, en los dobles expresores, pues la presencia de expresión por inmunohistoquímica con FISH negativo para el rearreglo, podemos observar que para definir MYC positivo por inmunohistoquímica debe ser arriba de 40%, para BCL2 arriba del 50%. Hay 8 estudios independientes que demostraron peor pronóstico con estos pacientes doble expresión, tanto en el diagnóstico como en la recaída. Así como pobre respuesta a los regímenes de inducción de quimioterapia de rescate y de trasplante autólogo. Y se considera como un factor pronóstico, no como una entidad como tal. Ojo, este es solamente un factor pronóstico que se sugiere que se utilice para poder predecir quimioresistencia o mala evolución en estos pacientes. De igual forma, en la corte de 49 pacientes habíamos nosotros determinado MYC, y vean cómo se comportan los que son MYC positivo con una caída importante de la sobrevida, mientras que los que son MYC negativos la sobrevida es mucho mejor. Vean, comparándolo con los centrogerminales y los no centrogerminales,
pues son muy parecidos. Cuando vimos el porcentaje de MYC positivos en estos 49 pacientes mexicanos, arriba de 40% se vio en el 28%, que cabe dentro de lo que es el MYC positivo en estos pacientes del 30 al 40%. Y el MYC negativo un 72%. Cuando evaluamos el MYC positivo a mayor de 80%, solamente 4 pacientes, es decir, el 29% de los 14 positivos, solamente 4 pacientes tenían un MYC arriba del 80% y menor del 80 al 71%. ¿Por qué 80%? Porque hay estudios que demuestran que un MYC arriba del 80%, las probabilidades de que se trate de un doble hit son mucho más elevadas, y por lo tanto en los centros germinales esta caída de la curva probablemente se deba a los doble hits por la positividad del MYC mayor al 80%. Este dato, este slide simplemente es para mostrarles que también el saber la célula de origen nos puede ayudar para poder establecer tratamientos. Y lo que está viendo en este estudio, que es interesante, datos del mundo real en el cual vemos pacientes con doble expresión MYC y BCL2, aparentemente el dar CHOEP o agregar etopósido al CHOP pudiera romper este factor negativo del doble expresión en los pacientes con linfoma difuso de células grandes. Y la siguiente pregunta que nos surge, nosotros hacemos poco FISH aquí, pero bueno, es realmente necesario realizar FISH para BCL2 y MYC y BCL6. Y si dijéramos que sí, tendremos que checar a todos y las pruebas incrementan, obviamente, los costos. Si solamente revisáramos a los que clínicamente son apropiados para escalar tratamientos o un pronóstico específico, obviamente estas pruebas se van a ir reduciendo. Si solamente lo hiciéramos a los centros germinales, reduciríamos un 50% de las pruebas, pero solamente detectaríamos un 6% de los centros germinales positivos al FISH, al doble hit o triple hit. Examinar a los doble expresores con fenotipo centrogerminales, pues esto disminuiría el 90% de las pruebas, pero solamente un tercio de las pruebas podría detectarnos a este subgrupo de pacientes de muy mal pronóstico. Una nueva entidad que es provisional actualmente, que se agrega en esta revisión, es el linfoma Burkitt con lesión del cromosoma 11, en el cual tiene una morfología similar al Burkitt clásico, un perfil de expresión genética igual y un inmunofenotipo igual. ¿Qué es lo diferente en este caso? Es que hay ganancias o pérdidas del cromosoma 11, principalmente son ganancias, son más ganancias que pérdidas. Normalmente tienen cariotipos más complejos, expresión de MYC más bajo que el linfoma de Burkitt, tiene una presentación nodal, pueden verse en síndrome linfoproliferativos post-trasplante. Hay que pensar en este tipo de linfoma cuando tengamos pacientes que están post-trasplantados de riñón, médula ósea, etcétera, y que desarrollen un síndrome linfoproliferativo. Y por citometría, algo interesante, muestran un CD45 muy brillante con un CD34 positivo, mientras que los linfomas de Burkitt son CD45 negativo con un CD38 positivo. Yo creo que la citometría en estos pacientes nos puede ayudar mucho para la detección o para pensar en pacientes con esta lesión en el cromosoma 11. Dentro de las neoplasias maduras T y NK, estos son los cambios que hay. Principalmente algunas entidades que pasan a ser definitivas, las vamos a ver mejor en esta tabla, en la cual las entidades definitivas son linfomas T foliculares, los linfomas T periféricos nodales con un fenotipo de célula T folículo ayudador o folículo helper, y el linfoma de célula T angioinmunoblástico. Y dentro de los linfomas de células grandes anaplásicos, la definitiva es que ya va a haber linfoma anaplásico ALK negativo sistémico definitivo, y un provisional que es el linfoma anaplásico relacionado a los implantes mamarios.
Estos son los genes que están involucrados y son interesantes porque muchos de ellos tienen que ver con epigenética y tal vez tratarlos con tratamientos epigenéticos puedan ayudar a resolver. Y por último, tenemos esta adición más la revisión de la OMS dentro de las neoplasias histiocíticas y células dendríticas, es la presencia ya o el reporte definitivo de la enfermedad de Erbhardt-Chester, en la cual es una infiltración histiocítica en todo el componente. Vean, normalmente afecta alrededor de vasos, afecta a nivel medular y afecta también hueso, principalmente en cráneo. Tiene una característica muy principal. Tiene una mutación que es la misma que BRAF V606, que esto nos puede ayudar también. Ya hay terapia dirigida contra este tipo de mutación y se puede utilizar como terapia en este tipo de enfermedad. Para concluir, hay mutaciones específicas y de pronósticos que debemos de empezar a exigir o pedirle a nuestros patólogos si es que no nos los están dando. Hay algunos cambios en linfomas indolentes, cambios importantes en linfomas agresivos que debemos de ir incluyendo ya también en nuestra clínica, y nuevas entidades en linfoma T, así como neoplasias histiocíticas y dendríticas. Las preguntas les pido que las hagan al final. Y bueno, me gustaría presentar a la doctora Elsa Ávila. Ella es hematóloga conocida por nosotros, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente laborando en el IMSS, en el Centro Médico La Raza, y bueno, ustedes saben muy bien que su expertise es en el campo de los linfomas.